Me habéis preguntado en varias ocasiones cómo podéis hacer para relajar a un gato que está tremendamente estresado, porque sabéis, como hemos explicado en varios vídeos aquí en el canal, de que el estrés en los gatos, aparte de ser muy frecuente, puede llegar a provocarnos, en casos extremos, la muerte del animal. Pues en este vídeo vamos a hablar de dos cosas. En primer lugar, los manejos que tenéis que hacer para reducir el estrés en vuestro gato. Y en segundo, y como estamos en estas épocas cercanos al Halloween, a final de año y demás, y puede haber casos donde el animal esté tremendísimamente estresado, os voy a recomendar un medicamento tremendamente seguro que reducirá el estrés en cuestión de minutos, 15-20 minutos todo lo más. Mirad, ya sabéis, porque lo hemos explicado en muchos vídeos, que el gato es un animal muy sensible y que muy fácilmente se nos estresa, además casi por cualquier cosa. Ruidos, cambios de hogar, ir al veterinario, que entre gente nueva en casa o visitas, etc. Y claro, pues el animal, un gato estresado, va acumulando ese estrés, cada vez sube más y llega un momento que primero lo pasa mal el gato y lo pasamos mal nosotros como personas que conviven con el gato. Un gato estresado, por ejemplo, es un gato que tiene más tendencia a ser agresivo, a no comer, a dejarse la comida y decir que no le da la gana comer al gato, a que nos orine o defeque prácticamente en cualquier punto de la casa, a excepción de su arenero, porque dice el señorito o señorita que no, que está estresado y que no hace sus necesidades donde le pertoca, o a tener lo que denominamos en veterinaria estereotipias, es decir, comportamientos anómalos. Gatos que pues hacen cosas que antes no hacían, que de repente se ponen como locos a correr, que se van, que se escapan, que, bueno, en definitiva, que es un animal muy conflictivo. ¿Y qué debéis hacer si vuestro gato está estresado? Pues en primer lugar, lo más sencillo es variar su alimentación. Tenéis que conseguir que la dieta sea más nutritiva y más energética. Pensar que el estrés provoca el consumo excesivo de reservas alimentarias, de nutrientes, grasas, hidratos de carbono y demás. Por lo tanto, viene genial suplementar de forma extraordinaria esta alimentación. Observa al mismo tiempo qué puede haber cambiado su ambiente y enriquecelo. Es decir, límpiale con más asiduidad el arenero, que el animal esté más confortable, ponle por ejemplo unas gotitas de aceite de lavanda en el colchón, que hará que se relaje más cuando esté tumbado, permite que suba o ponle un rascador de estos elevados, de manera que el animal no solamente pueda rascar, que es algo que le relaja mucho, sino subirse arriba. Al gato le relaja muchísimo ver el mundo desde las alturas y esto es algo que tenéis que tener presente. Y lógicamente pasa más tiempo con él, acarícialo, juega, intenta ponerte un poco en su piel. El gato no es capaz, pasa como con las personas que tienen algún proceso de depresión, que están mal pero no saben salir de ese problema y necesitan nuestra presencia, nuestras caricias, nuestro tocarle, intentar jugar, etcétera, etcétera. Podéis ayudaros, por ejemplo, de algunos productos como las feromonas. Hablamos de las feromonas en este vídeo. Son muy prácticas, son muy útiles y relajan muchísimo a los gatos. Y por último, os comentaba al principio de que si el tema se nos va de madre, que vienen estas épocas finales de año, Halloween, no sé qué, que entra mucha gente en casa y sale y hay muchos niños y tal, y el gato pues asusta, se pone nervioso y se estresa al máximo. Para esto hay medicamentos, pero hay uno especialmente que es muy seguro y que además es muy práctico de dar. Se da en gotitas y te hace el efecto enseguida, el animal se queda tranquilo, relajado y no lo pasa tan mal. Yo hablo de estos medicamentos, no soy muy partidario de dar medicamentos, pero en casos extremos, cuando el tema se nos va, como os digo, es preciso recurrir a ellos. Y en este caso, para mí, el que mejor funciona es la cepromacina. Hay de muchas marcas. Yo suelo recomendar, la que yo gasto habitualmente es la Ceprovet, pero hay muchísimas más. Y además vienen gotitas muy prácticas que se dan a la dosis de 2,5 miligramos por kilo. Y actúa súper rápido. En 10-20 minutos todo lo más, el gato ya notáis que, oye, está más tranquilo, está más sereno, no está tan nervioso, no está tan furo. Cogen a veces un poquito de sueño, no lo tenemos que negar tampoco, pero
Oye, un gato estresado es un gato que no duerme, con lo cual nos va a venir bien, porque el no dormir, lógicamente, aún les incrementa más el estrés. Y llegan momentos en el cual hay que detener todo esto. Y para estos casos extremos, recomendamos este tipo de medicación. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.